Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Amor a Calzón Quitado. Hoy estamos con Connie. ¿Cómo estás, Connie? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Rubén? Muy bien, gracias por todo. Bueno, este episodio se llama Todos pueden amar y coger, no hay privilegios en el amor. Entonces vamos a abordar un poquito sobre las corporalidades diversas y también cómo la sexualidad muchas veces en muchos cuerpos se nos ha cohibido, pero aquí vamos a hablar de que todas las corporalidades tienen todo el derecho para amar y coger. ¿Listo? Entonces empezamos con la carta que nos enviaron. De hecho, pues aquí no va a haber anonimato porque acá hay una identidad y esta carta la hizo nuestra querida invitada, Connie. Entonces voy a empezar a leerla. Recuerden igual que quienes nos están viendo pueden enviar más cartas para nuestra tercera temporada a nuestro correo lalolapopular@gmail.com. Entonces empezamos con la carta en un segundo. Así se llama. ¿A quién más amo y más disfruto? Me encanta esa expresión de picardía que se dibuja en mi rostro cuando pienso, deseo, recuerdo y fantaseo con empezar un ritual que siempre había tenido comas, pero no punto final. Contigo literalmente descubro que cada final es un nuevo comienzo. Con alegría encontré que el camino de la seducción lo elaboro yo, en tu compañía. Tú contemplas, te cautivas, observas y complaces. En ese sendero soy yo quien va primero. El placer del cuerpo femenino se ha sabido castigar desde no sé cuánto, y no sé cuántas ancestras no tuvieron más que el miedo y el autorrechazo como pan de cada día. Hace tiempo he debido indagar para conseguir disfrutarme sin ropa, sin culpa, sin reproche, pero sin pena y sin tabú, para lograr por fin hacerme mía. Reconozco que ha sido una parte considerable al encontrar mis puntos más excitantes. Y la forma en que lo haces es fascinante. Tu creatividad para estimularme justo donde más me gusta, como me gusta y cuando me gusta. No sería posible si yo, por mi cuenta propia, no estuviese en conexión con mi más suave, caótica, inquieta, curiosa, atrevida energía de seducción que le impregno a cada actividad que realizo en el día a día, donde la sensibilidad de sentir mi propia piel y recorrerla con determinación, con dignidad, con orgullo y saberme deliciosa es la garantía de satisfacción propia que tanto quería. Entender que no te hago mi mundo, sino que he creado mi propio universo en el cual algunas veces elijo que hagas parte. Me da la perspectiva correcta, me da un poder incalculable. Bueno, es una carta muy, muy sabrosa, ¿no? Como muy del disfrute, del placer femenino, y pues quisiera como que, ¿cuáles son como tus primeras perspectivas con esta carta, Rubén? Yo creo que la temática, tanto como la historia, aborda como un ejercicio de intimidad que a veces es como un tabú, como guardado, tanto para hombres como para mujeres, como la idea de, no, yo no me toco, o yo solo conozco los placeres del cuerpo por medio del contacto con otra persona, y a veces, digamos, ya no se habla o no se habla, digamos, abiertamente ni cómodamente sobre explorarse a sí mismo, conocerse a sí mismo, complacerse a sí mismo, ¿no? También, claro, digamos que por otro lado puede como recaer un poco en esa idea como de aislamiento, como de mientras yo esté, digamos, con mi cuerpo y pueda, digamos, generar, digamos, alguna satisfacción de necesidades, como que importará, digamos, el mundo exterior, pero está buena, como tú lo dices, es sabrosa y es como un poco erótica también, digamos, si uno lo encasillara dentro de un género literario sería como un texto narrativo erótico, muy interesante. Y bueno, tú que eres la autora, ¿cómo te sentiste escribiéndola? Como que me estabas contando un poco que fue complejo, pero cómo empezó y cómo empezó a como a desahogarte en esa escritura tan erótica. Gracias por la invitación, antes que nada. Esa carta fue un juego emocional bien interesante,
porque en el sentido de que tengo tanta sensibilidad y tantas emociones allí por gestionar, no me salía la inspiración en ese momento. Sin embargo, precisamente por el hecho de que a veces una se define o se piensa construir a través de la otra persona, pues yo no encontraba ese sentido, ¿sí? Cuando dije, bueno, ¿y si me conecto conmigo misma para empezar a escribir? Será mejor, porque tal cual como lo han hablado en otros episodios, desde ese amor propio no se tiene control sobre otras personas, ni sobre otros sentires, ni sobre otros cuerpos, porque a veces uno no asume eso, ¿no? Y digo, si no tengo ese cuerpo junto a mí o conmigo en ese momento, pues ¿cómo lo voy a imaginar? Y como las personas son tan libres en ese sentido, dije, bueno, me voy a conectar conmigo y voy a llegar a esa energía desde otras perspectivas, desde recordar, más fantasear, más imaginar, más ponerle mi propia creatividad. Entonces ahí ya fue fluyendo y dije, wow, es que lo que necesito está en mí. Y cuando me encontré a mí, entonces las letras empezaron así a surgir bonito. De hecho, me faltó, después dije, quería poner más. Pero como no debía ser tan extendida, dije, bueno, lo guardo y probablemente lo comparta aquí y pues que espero les haya llegado alguna parte de eso y lo tomen lo bueno siempre. Sí, de hecho cuando yo la leí yo me identifiqué mucho, estaba diciendo como a Connie, como wow, o sea, como que siento que también yo he vivido mucho como el placer femenino también, desde mí misma como hacia mí, ¿cierto? Como ese autoplacer y quisiéramos en este momento como que habláramos sobre eso, cómo es nuestro autoplacer, cómo lo hemos descubierto, ¿cierto? Un poco hablabas tú en la carta sobre la corporalidad, de cómo te sentías contigo misma, ¿sí? De que tu placer es tuyo también, ¿cierto? Y pues la pregunta es eso, ¿cómo ha girado el placer tanto femenino como masculino? Entonces, ¿quién va? Dale. Bueno, yo ahí como para algo que se me vino a la mente con la pregunta, que digamos, cuando trata uno con niños que están explorando como el proceso de desarrollo corporal y vital de la adolescencia, uno que es docente se da cuenta que la exploración del cuerpo por medio de la masturbación o de reconocerse a sí mismo y ver su cuerpo con agrado, reconocer, digamos, todas las partes de su cuerpo, no solo lo que siempre ve cuando está vestido, sino pararse frente a un espejo, reconocerse, gustarse también o disgustarse, es muy duro porque está mediado un poco mucho por sistemas de creencias como la religión. Entonces tocarte es un pecado abismal y te vas a ir al infierno a masturbarte todo el resto de la eternidad. Mentiras, no, ojalá. No, sería más bien como un eterno sufrimiento, ¿no? Como estás haciendo algo mal, a Diosito no le gusta eso y Diosito todo lo ve. Así cierre las cortinas y apague la luz, porque tiene visión nocturna y de rayos X. Entonces, digamos que pasa mucho, primeramente, digamos, por una cuestión del tabú, ese sistema de creencias. Y por otro lado, un poco también en esta etapa de la sociedad tan individualizada que las personas lo asumen como una forma de introspección hacia adentro y, digamos, evitar relacionarse con otras personas, y que también siento que es nocivo cuando el capitalismo nos individualiza a todos, a pesar de que vivimos en una densidad poblacional y ya solo, digamos, para evitarnos el conflicto que hablábamos en capítulos anteriores, de que el conflicto es innato en la sociedad, pues evito el contacto con otra persona y me encierro yo, ¿cierto? En mi espacio cómodo donde no tengo que tratar con personas, y dedico un poco más a esa exploración. Entonces, digamos como que eso por ese lado. Ahora bien, yo creo que he pasado por esas etapas de la adolescencia, así como muy mediada por lo que se considera bueno, lo que se considera pecado, y luego, digamos, ya por otra etapa un poco más libre de ejercer, digamos, autonomía sobre su cuerpo, ¿no? Y autogestión. Sí, digamos, igual yo creo que es muy diferente para los hombres como para las mujeres. Los hombres tendrán un poco más de comodidad culturalmente para hablar de esos temas, digamos, y es un poco más conflictivo
para las mujeres. Lo hablábamos ahorita un poco para preparar el conversatorio, ¿no? Sí, y a ti cómo te dio como con esa autoexploración, con tu placer hacia ti misma. Cuéntame. Wow. Bueno, escuchándoles, también sigo pensando en que a veces el humano, digo el humano porque pues todos somos tan distintos y tan únicos en nuestras dinámicas, sin embargo, estamos adscritos a una estructura social, ¿sí? Que se va entretejiendo en nuestras conductas diarias. ¿A qué voy? A que cuando hablamos de placer, tristemente y netamente, digo tristemente porque lo limitamos a lo sexual, ¿sí? Y si se quiere, a lo falocéntrico, ¿no? No sé si existe la palabra, pero en términos de solamente la genitalidad. Y resulta que yo también tuve esa perspectiva y pues siento que es muy pequeña para lo que en este momento a Constanza Pérez le significa el placer. Y si ustedes se fijan, el placer se experimenta de muchas maneras y con muchas cosas, que personas perfectamente pueden hacer una clase magistral de juguetes sexuales, el BSDM, hay muchas prácticas que incitan ese placer. Está también el post-porno, que es un enfoque bien bonito en el cual se observa la interacción sexual desde lo real, ¿no? Desde lo visceral, desde lo afectivo, sin tanta expectativa como ha generado lo que es la industria del porno, ¿no? Entonces les invito a que observemos el placer desde una comida que uno disfruta, ¿sí? Si se han fijado de pronto cuando una siente así los sabores de algo que le gusta, una lo siente como que dice, wow, ¿esto qué es? Esto es crocante, esto es salado, decíamos ahorita con la comida, pero es salada, pero es dulce, pero es picante, pero wow, ¿sí? Otras maneras, la música. ¿A cuánta gente aquí le gusta la música? Entonces, este género es tal, está mezclado este instrumento, acá entra el bajo, Los cinéfilos, no sé. Cada persona dentro de sus preceptos tiene maneras de acceder al placer donde ese placer no netamente es sexual. Ahora, si me voy al placer sexual y la exploración del cuerpo, también nos encerramos en que solo es masturbación, ¿sí? Y en el caso femenino, digo por mí misma, me di cuenta lo esencial que es el contacto con la piel. Si uno se fija en el día a día, tú no sientes tu piel, no sientes las texturas, el estrés, la ansiedad y otras cosas del día a día nos hacen olvidar de eso y volvemos el ejercicio sexual muy mamífero, muy fisiológico, ¿sí? La masturbación pienso yo que es netamente lo fisiológico, pero hay otras energías que yo pienso que se pueden unir allí, que es lo erótico, lo sensual, donde tú misma, por ejemplo, la autoexploración a mí me ha funcionado y me gusta mucho bailar, ¿sí? En términos de que una tenga su privacidad, porque también he pasado por la fobia social y cuando hay gente alrededor yo no lo hago, porque viene ese tema de de una ponerse tímida o de sentir que la van a juzgar o algo así. Entonces, bueno, bailando, escuchar una música que te gusta, tomar una bebida que te gusta, como esos rituales, ¿sí? Entonces, ahí hay placer. ¿Cuánto más hay placer? Cuando no hay trancones. Cuando no hay trancones, cuando tú llegas a tiempo, cuando haces bien una clase. Sí, eso es placentero, ¿sí o no? Ah, bueno. Sean puntuales. Entonces, yo que también soy profe, cuando yo hago una clase y me sale una chimba, digo, puta, o sea, qué rico, ¿sí? Qué puta, qué rico. No qué sé chimba si de clase. ustedes, qué Pues. chimba de clase y qué chimba de vieja. O sea, tengo ese derecho, ¿sí? Y ahí está el placer. Cuando tú también ayudas a alguien que de pronto está sediento o necesita algo y como, oye, gracias, ¿sí? Eso es placer, es un mundo de cosas, ¿sí? Ahora,
Y qué curioso trabajar con poblaciones adolescentes que justo están descubriendo ese tema, ¿sí? Porque a veces en términos de ese disfrute nos vamos a las adicciones. Y aquí de pronto no se habla de adicción a los cuerpos, ¿no? Que así tal cual como el alcoholismo, como la drogadicción, lo que ustedes quieran, hasta las redes sociales generan adicciones y yo la viví. Entonces, hay personas que son adictas al sexo. Y créanme, no sé si les conocen o se conocen, ustedes mismes, la persona que tiene esa adicción no está tranquila. Porque dicen, hay veces yo les escucho y dicen, es que tengo que estar con alguien, tengo que follar porque si no, no estoy tranquila, no estoy en paz. Y entonces generamos dependencia. Y eso no es libertad. A veces confundimos eso con la libertad. Y en términos de que no he tenido así tantas parejas sexuales, tal vez sea eso el tema. Me aprendí a reconstruir y construir mi sexualidad y mi placer y mi autoexploración desde otros lugares. Y eso también me ayuda para que cuando yo folle, yo coja, yo tenga la pareja, lo haga con todavía mucho más sentido de lo que estoy haciendo, ¿sí? Porque no considero de pronto, muy empoderante, digamos, porque me he hecho daño de esas maneras, no sé cómo lo vean ustedes, pero, por ejemplo, si yo me voy y me alcoholizo, ¿sí? Y allí termino teniendo relaciones sexuales con alguien que no conozco, que no tiene responsabilidad afectiva y que accedió a mi cuerpo tal vez sin mi consentimiento, y que al otro día yo me sienta destruida sin saber con quién estuve y digo, wow, eso es empoderamiento o es vulnerabilidad. Espera, Mori. ¿Y tú cómo responderías a esa pregunta? Uy, muy complejo, ¿no? Yo siento que en toda relación o en todo encuentro pues debe haber como ese consentimiento, un poco también es necesario como, o bueno, para mí es necesario como una conversación previa antes de, ¿cierto? Como que empezar, bueno, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que no te gustaría? Porque en sí dentro de pronto del encuentro puede ser vulnerable. Sí, o bueno, yo por ejemplo soy como, o lo noté, como que yo cuando no me gusta, tú habrá, no, no, o sí, entonces como que también una de las cosas que yo veo que también es muy importante y es que a nosotras las mujeres nos han cohibido frente al placer y el decir qué es lo que queremos en verdad, ¿no? Y entonces cuando lo decimos, muchas veces como que, no sé, como que se les dificulta a la pareja como asimilar que la mujer le dice quiero esto. Entonces es como complicado como esas relaciones y me gusta como mucho lo que dice Connie frente al placer, ¿no? Como un panorama un poco más diverso y es como encontramos el placer en otras cosas, ¿sí? En nuestro trabajo, en nuestra profesión, en relacionarnos con el otro y que la sexualidad implica más allá del sexo, ¿no? La sexualidad también implica la identidad y es qué rico nosotras empezar a crear nuestra identidad, ¿no? Y entonces aquí viene otra pregunta un poquito para hablar sobre esa identidad y sobre estas corporalidades y es como, bueno, tenemos como cuerpos gordos, cuerpos con discapacidad, ¿cierto? Tenemos mujeres trans, etcétera. Y entonces también ahí tiene que ver identidad, orientación sexual, ¿sí? Más allá de esta cultura heteropatriarcal, ¿cierto? Que también es muy violenta. Entonces la pregunta es, ¿por qué existe aún un tabú frente al sexo, frente al placer desde diferentes lugares y las diversas corporalidades, ¿cierto? Entonces, un poco hablábamos con Connie como esa parte de infantilizar muchas veces a muchos cuerpos, ¿no? Como cuerpos con discapacidad nos infantiliza, como que hay una infancia eterna, entonces quisiera abordar eso, como la infantilización y a su vez como esta parte de lo fetiche, como que sí me gustaría que nos expliques un poco y como que tú también, Rubén, como que ¿qué piensas alrededor de eso? Si quieres tú. ¿Sí? Dele. Listo. No, yo pienso un poco, sobre todo que
todo responde a unas ideas que se nos entregan en esa formación y en esa educación que recibimos todos los días desde la cuna hasta la tumba, que es lo que te debe gustar, ¿no? Una normatividad o algo legítimo frente a lo que te debe gustar, lo que es sexualizable, lo que no, lo que es deseable y lo que no. Entonces, alrededor de eso caemos siempre nosotros en una trampa, pues como hegemónica de los cuerpos así como delgados, no sé, digamos, completos, saludables, ejercitados, ¿no? Un montón de cosas así, ¿no? Que si va a tener un tatuaje que sea bonito. Y que tenga un color de piel que me guste, que no es muy oscuro, ¿cierto? Y eso está asociado también a las estéticas en las clases sociales, ¿no? En donde es hegemónico porque se ha tenido una buena salud, porque han tenido, digamos, un mejor sistema de salud, o sea, una EPS o un sistema prepagado, ¿cierto? Que si, digamos, hay problemas, digamos, asociados al nacimiento o al desarrollo, ¿cierto? Se pueden tratar a tiempo, un montón de cosas, ¿no? Que yo creo que si es una cuestión de clase o está atravesado, hay una cuestión muy de acceso a derechos, acceso a un montón de cosas y por eso, digamos, que va asociado un poco ahí. Sin embargo, yo creo que cuando hablas un poco de los fetiches, pues si bien están influenciados mucho por eso que te acabo de contar, pues fetiches hay de todo, ¿no? O sea, eso es un abanico de lo normado y lo no normado, ¿cierto? Solo que hay unos fetiches que se pueden hablar públicamente o que no tienen la comodidad de hablar públicamente y otros que no, ¿no? O sea, es como, me gustan las uñas largas, una vaina así, no sé. Y de ahí para abajo un montón de cosas que son raras y por ser raro pues está bien, ¿no? Mientras tú sepas que te gusta y sepas, digamos, cómo lidiar con eso, digamos, en términos de cuidarse y cuidar a la otra persona o al otro objeto. Entonces es como eso. Pero me gustaría escuchar mucho tu opinión porque siento que vas a profundizar mucho más alrededor de lo que mencionaba Moni, de la diversidad de cuerpos, de cómo eso gestiona un montón de cosas alrededor de nuestra vida. Es muy interesante. Excelente. Solo hago un disclaimer, se le dice. Es como, no sé si voy a profundizar o voy a divagar. O sea, Es lo mismo. Dale. bueno, si están en paz con eso, yo le hago. No, hágale, mija. Dale. Allá el de producción, el de tiempo nos dice y ya. Y ya. ¿Cuánto Sí, vamos? sí. Producción. 15 Bien. Oh, por Dios. Bueno, plena neurodivergencia. Me encanta la neurodivergencia por eso. Me puedo estar en paz con eso. Bueno. Wow. Sobre la infantilización, yo pienso que, o sea, todos somos proclives a estar infantilizados en unas y en otras cosas. ¿Qué ocurre? Que los cuerpos diversos y sobre todo con funcionalidades diferentes o de otras estructuras físicas que no se incorporan correctamente a lo que se supone que es el canon. Y lo digo así, todo es tan supuesto, todo es tan convencional, ¿sí? A veces las personas dicen, es que son las personas normales. Y, wow, ¿qué es la normalidad? ¿Qué es el canon? ¿Qué es lo bonito? Ahorita decían, bueno, si es un tatuaje que sea bonito, bueno, ¿y qué es bonito? ¿Qué es bonito para quién y por qué? Y como la sociedad del consumo hace su debido objetivo de encerrarnos en una estructura ideal, pues cada vez que estemos afuera de eso, pues decimos, estamos siendo discriminados. Y queremos siempre pertenecer. El humano tiene la necesidad básica de pertenecer. Entonces, si yo no pertenezco, entonces me segrego. Y si me segregan, entonces me voy a juntar con otro grupo que segregue a otros. Es muy loco. Entonces, nos infantilizamos ¿en qué sentido? O nos infantilizan. Nuestra familia no contaba con un montón de información que hoy día sí circula. El modelo de la discapacidad ha venido reestructurándose y evolucionando, porque si recuerdan la época de Teletón, si recuerdan la época de rehabilitación,
se asume que los cuerpos necesitan llegar a un punto en el que puedan ser funcionales al capital, porque todos somos capital. Y si tú no produces, entonces estás afuera de la industria o de las empresas o de la sociedad, ¿no? También es un enfoque bien complejo. ¿Y en qué te infantilizan? En nuestro caso, nuestros hogares, y digo nuestros por algunas personas que se han identificado con mi discurso, ocurre que las familias sobreprotegen mucho. Y cuando tu cuerpo es vulnerable, es frágil, necesita más cuidados, porque eso sí son factos. Necesitamos más cuidados, necesitamos más atención, necesitamos más seguimiento por parte de alguien que nos informe sobre nuestros diagnósticos, que eso es otro tema, el diagnóstico. Entonces las familias lo que hacen es encerrarte y es cohibirte de experiencias que bien puedes estar viviendo si tienes una red de apoyo y un autoconocimiento de cómo funciona tu cuerpo. Entonces, ¿cómo me infantilizo yo? Por ejemplo, he visto personas con discapacidad, ¿cómo nos infantilizamos? A veces nos involucramos o nos vamos a situaciones que nos ponen en riesgo, y hay veces hay personas que dicen fui descuidada en este sentido o fui descuidado en este sentido y nadie supo qué era lo que tenía que hacer conmigo y me lastimaron un montón y tal cosa. Y me pasó a mí, ¿sí? Por desconocimiento, por aprobación y por buscar esa pertenencia, ¿sí? Y hoy día digo, eso no fue correcto, porque yo no tenía la información. Mi familia me sobreprotegió mucho y en ese sentido de sobreprotección, pues no tenía yo entendido que algún día tendría que hacerme cargo de mí misma, y eso nos infantiliza. A la persona con discapacidad se le ve como un niño eterno o niñas eternas, porque se asume que la discapacidad es un rol de vulnerabilidad y de inocencia. Y no somos inocentes. No lo somos. Ni tampoco somos solo ternura, ni regalos de Dios, ni nada de esas cosas. Si venimos así, todos los humanos lo somos, ¿no? Creería yo. Pero tenemos emociones y las emociones hacen que a veces tengamos un carácter de mierda. Y en ese sentido también nos infantilizamos cuando no asumimos que dañamos a otros con nuestras decisiones, ¿no? Decimos en algún momento, dábamos algunos talleres de nuestras vidas, nuestras decisiones. Y es muy bacano tener autonomía. Pero esa autonomía también implica responsabilizarte cuando estás siendo agresiva con otra persona. Y ahí no entramos. Y eso está para todas las personas, no solamente por la discapacidad o por la neurodivergencia. A veces nos escudamos en eso para maltratar a otras personas o pasar por encima de ellas. Y los fetiches, bueno, pues siento que hasta las personas con discapacidad también tienen fetiches. Total. Y los tenemos. Todo el mundo tiene fetiches. Y los disfrutamos. Me da pesar y bueno, me da tristeza que eso no se pueda compartir, porque justamente necesitamos ser libres en el sentido de la expresión, ¿no? Eso sí me preocupa un poco. Por raro que sea, siempre hay algo que cautiva a los demás, ¿sí? Entonces, disfruten sus fetiches también. Este podcast, esta serie de capítulos que estamos haciendo, ante todo es una excusa de promoción de lectura y escritura. Somos una biblioteca. Entonces nosotros hemos propuesto una serie de temáticas en las que hemos venido discutiendo porque hemos encontrado como alguna afinidad dentro de las cartas y temáticas que hemos dialogado con el público y con los invitados. Pero si creen, por ejemplo, que la cuestión de fetiches podría ser una temática para otra temporada de cartas, por favor, coméntenos ahí en las redes sociales y si hay bombo o eco en esta cosa, pues podemos, digamos, ya ir encasillando algunos temas para una siguiente temporada. Muy interesante cómo lo plantean. Y pues me gusta como todo lo que aborda Connie, porque la idea también de estos episodios es aprender de los aciertos, de los errores, de la diversidad que hay alrededor de amar, de follar también, y de todo lo que abarca la sexualidad. Entonces, hay un punto importante que quiero abordar, que para seguir con la lectura,
y es como yo siento también, o tú me dirás, Connie, que siento que las colectividades como que se vuelve una familia, ¿no? Y pues como que ahí también está el poliamor, ¿sí? El poliamor, el amor comunitario, y es empezar también a dialogar estas conversaciones, cómo nos sentimos, ¿no? Cómo nos sentimos frente a las realidades y el contexto de esta sociedad que muchas veces es tan cruel con nosotros y nosotras, que nos vulnera nuestras libertades, ¿no? Y más con nuestras corporalidades en todo el sentido de la palabra. Entonces, quisiera hablar sobre esto del poliamor, como qué piensan ustedes del poliamor. Y tú decías mismo, ¿no? Como no solo pensar el amor de pareja, sino también esas amistades que han acompañado el amor en nuestra vida cotidiana. Entonces, y ahí entra la pregunta, ¿no? ¿Los cuerpos con discapacidad también pueden ser poliamorosos? Wow. Obvio sí, obvio sí. ¡Claro! Eso es obvio. Desde que tengas cuerpo y mente puedes Cierto. dar amor y recibir amor como puedas si quieras. En lo personal, pienso que para involucrarte en un vínculo poliamoroso se necesita muchísima responsabilidad afectiva. Porque siento que cada relación es es un compromiso en medio de todo, porque hay que ver con qué objetivo yo me involucro en una relación poliamorosa. Y si ustedes no me dejan mentir, muchas relaciones poliamorosas se establecen por miedo al compromiso y evitando el compromiso, ¿sí? Piensen ustedes y háganse esa pregunta. ¿Con qué objetivo yo me involucro en esta relación? ¿Con el objetivo netamente de disfrutar de otros cuerpos sin que se me pida una responsabilidad? ¿O sencillamente hay acuerdos en los cuales mis parejas y mis vínculos tenemos claro qué estamos haciendo y a quién involucramos en la colada y por qué? Para llevarlo más tranqui. Porque siempre el humano va a tener necesidades afectivas. Y he visto cómo en esos vínculos poliamorosos, por ejemplo, yo quiero disfrutar de ti. Y resulta que tú estás en otro momento y en otra persona. Y yo, entonces, como te tengo a ti, digo, ¿qué pasó con mi necesidad? O sea, cerebralmente es difícil asumirlo porque uno piensa, bueno, es mi pareja. Pero ¿hasta qué punto es mi pareja que esa pareja está con su pareja de ese momento? Entonces, tengo que ser congruente con lo que acordé y de qué manera estoy vinculada. Siento que es un tema de mucha responsabilidad porque en ese momento la otra persona se siente abandonada, ¿sí? Y eso es de mucha sincronización, de afinidades, ¿sí? Para evitar que suframos en esos vínculos. Ahora, si tienes el compromiso con las parejas que puedas sostener, porque es una cuestión de tiempo también, es una cuestión de dedicación, es una cuestión de esfuerzo, ¿no? Ahora, no sé cómo ven ustedes esas relaciones, pero en mi caso siento que es un tema de mucha responsabilidad y que, como hablaban en otros episodios, el afecto no es nada más decir estoy en esta relación para el mero disfrute y el hedonismo y la euforia de lo que me da en la pasión del momento, ¿no? Hay momentos muy difíciles en donde yo voy a tener que doblar mis esfuerzos para estar bien en esa relación y generarle bienestar a otra persona. Y si no lo tengo, entonces para mí es como dividirse. Sí, como quien tiene un pedacito de mí. Mi corazón está acá, pero también está allá, pero también está acá. Y a veces unas personas se vuelven más exigentes que las otras, nos volvemos posesivos, nos volvemos como que cosificamos al otro y entonces sus necesidades tienen que suplirme a mí. Eso es un tema bien denso. Sí, la verdad. pues hay un punto importante y es también cómo empezamos a resignificar también el poliamor desde ese lugar también de la responsabilidad, porque también es un compromiso, porque son
son varios vínculos de cómo tú quieres vincularte, si solamente desde lo sexual, desde lo afectivo, con las diversas personas que giran alrededor de esos vínculos y de lo que tú quieres dar de ti hacia el otro. Entonces, el poliamor sí sigue siendo una conversación muy, muy amplia, pero siento que desde ahí se aprende como, bueno, porque siempre hemos como visto esto de la monogamia nada más, pero ¿qué pasaría si empezamos a vincularnos con más? Y es un lugar de aprendizaje constante. Entonces, pues quisiera un poco eso del aprendizaje constante, pues hay una autora increíble que es Gabriela Wiener, y es un libro y ella aborda como su vida. Ella es una mujer poliamorosa, tiene una familia poliamorosa, ¿no? Y entonces empieza a contar cómo es la experiencia. Y entonces ya dice como lo de los celos, por ejemplo. Existen los celos, eso es natural, ¿no? No vamos a sentir celos, pero ¿cómo vamos a gestionarlo? Entonces la vieja pues escribe esto de qué locura enamorarme yo de ti, y les voy a leer el fragmentico. Qué locura enamorarme yo de ti. Ajá, momento. Que de hecho esta cama va a adornar este relato. Entonces, duermo con un hombre, una mujer y un bebé. El hijo que tuvieron hace poco mi marido y mi mujer. Hace no mucho nos compramos una cama de unos 3 metros, aunque hay todo tipo de rumores sobre su tamaño. Eso quiere decir que es muy grande. No imaginan todo lo que cabe ahí, hasta 5 cómodos. Podríamos decir que es una cama con futuro, la cama oficial del poliamor. Búsquela en su Falabella de confianza. Si esa cama no existe en el mercado, tuvimos que mandarla a hacer a medida. Y así con todo. Las sábanas ni se imaginan. Las hacemos nosotras mismas recortando y cosiendo fundas de nórdico. Si esas no son ganas de follar, ya no sé. Bueno, en realidad pensamos que así estaríamos más cómodos, juntos, pero no revueltos, que cada uno encontraría calor y espacio a partes iguales, para dormir y para todo eso que es no dormir. Yo solía ser la del medio. Me presento, hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Wiener y soy la del medio, la que sostiene el computador si vemos Netflix, ¿saben? Esa misma, y la que sostiene algunas cosas más. Pero también soy la pieza que hace caer toda la torre cuando se quita. Cada uno de nosotros en esa cama, en realidad es la pieza que sí se quita sola a sí misma. Produce escombros, yo lo hago a menudo, pero arriba esos ánimos. No todo es tan tremendo. Cuando las cosas van bien, la del medio se coloca entre los dos cuerpos, sudorosa, y por debajo de las sábanas toma las manos de ambos como si caminaran enamorados a través de un parque. Desde que tenemos un bebé, como habrán imaginado, y como somos unos modernos que hacemos colecho y lactancia a demanda, ya no somos 3 en la cama, y muchas veces el bebé es el que ocupa la extraña centralidad de un número 4. Cuando 2 personas tienen un hijo, ¿qué pasa? Que follan mucho menos que antes. Cuando 3 personas tienen un hijo, también. Los tríos no son para todos los días. No es la orgía perpetua que se imaginan. Hacer de esto, de cualquier cosa, una costumbre sería un error. Pero hay constantes. Él y yo follamos por las mañanas viendo Juegos de Tronos. Cuando ella se ha ido a parar un desahucio, comprometida es la chica. Ella y yo follamos por las noches cuando él ronca. Como en esas pelis porno japonesas en las que la esposa folla con otro en la misma cama sin hacer ruido para no despertar al marido. ¿Saben cuáles? ¿Las han visto? No, pero sí son buenísimas. Y ya, hasta ahí dejo, pero es... Está bueno. No, que siga, que siga. Siga. Segunda parte. Eso, entonces, no sé si quieres comentar algo más, Rubén o Connie, Sí, para terminar. para cerrar un poco alrededor del tema del poliamor, he visto muchas publicaciones recientes en Facebook donde la gente dice, maldita monogamia, la monogamia no existe, al diablo la monogamia, o la monogamia la basura, o por el contrario, el poliamor, ¿no? Como, el poliamor, eso es un montón de hippies, o eso es pura locura y se les acaban los 2 años, cosas así. No, pues la recomendación es que haga lo que le funcione y lo que acuerde con su pareja y que se sientan bien. Lo importante es sentirse como en una relación. Más allá de que si la monogamia existe en los animales y en la naturaleza, o todos los animales y nosotros los mamíferos somos poliamorosos por naturaleza, digamos, esos discursos naturalistas, haga lo que le funcione mientras esté cómodo y cómoda con su pareja y mientras puedan hacerse el menor daño posible. Esa es como mi recomendación, más allá de saber si un tipo de relación es mejor que otra o si una es
es más sana que otras, básicamente lo que le funcione, ¿cierto? Hay personas que comienzan siendo monogamia y terminan abriéndola hasta que se acaba la relación, o por el contrario, comienza siendo poliamorosa, se vuelven Se monógamos, fortalece. puede acabarse o puede continuar, ¿no? Digamos, como que pueden pasar Ok. por muchas facetas, pero lo importante es hacer lo que se sientan cómodos y dañen lo menos posible, digamos. Esa es como la idea. El texto está bueno. Es buenísima, Se, lo- ella lo- es se lo- se los hermosa. compartimos ahí en la descripción de, No, y la historia de ella esto es para que tremenda. estén pendientes y se echen una leída. Sí, Connie, ¿tú qué dices? Brutal. Sí, me encanta lo que tú dices también, hacer lo que nos funciona. Yo le agregaría a eso, aunque ya lo dijiste de otra manera también, siempre y cuando se tenga el cuidado por la otra persona. O sea, eso es vital. Y siento que hay alguna serie de incongruencias a nivel colectivo e individual donde pregonamos el cuidado cuando solo me beneficia a mí. ¿Sí? Y en ese ejercicio egocéntrico yo termino descuidando al otro porque estoy en necesidad de que me complazcan solo a mí. Entonces, siempre y cuando tengamos el cuidado de el afecto que nos están brindando, todo bien. Y ese cuidado también se traduce a respeto, a responsabilidad, a compromiso si se quiere, ¿sí? Lo que nos funcione siempre y cuando no vulneremos tanto lo que ya de por sí es vulnerable, porque precisamente buscamos esos vínculos para encontrar lo que la sociedad no nos da. Entonces, qué lindo que sea refugio y no guerra. Es siempre lo que va a decir. Bueno, así terminamos con este episodio. Muchas gracias a todos y todas. Síganos en nuestras redes sociales como La Lola Popular, biblioteca. Corte.